Hola, en este vídeo vamos a ver cómo usar RStudio para hacer una nova y luego su correspondiente test post-hoc, en este caso con corrección de Bonferroni. El ejemplo que vamos a usar es la comparación de algunos de los formantes, estas propiedades acústicas, de las 5 vocales del español. Entonces, previamente yo he subido mi tabla de datos aquí a los archivos del proyecto y en mi script voy a escribir esta formulita que es la que necesito para poder leer esa tabla en mi espacio de trabajo. Lo que me dice es que voy a leer una tabla, voy a elegir qué archivo es, que tiene encabezamientos, es decir, la primera línea de esa tabla no son datos, sino que son los nombres de las columnas, y el separador es punto y coma. Y al resultado de leer esa tabla lo voy a llamar P05, le puedo poner el nombre que yo quiera. Vale, entonces ejecuto, control enter, y efectivamente aquí puedo elegir la tabla, le doy a abrir, y aquí me aparece ya cargada la tabla. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo sería primero la estadística descriptiva, porque siempre antes de pasar a la nova, que es estadística inferencial, deberíamos hacer la estadística descriptiva. Entonces yo le digo que con la tabla P05 voy a usar la función tapply, que me sirve para calcular la media de F2 separada por las distintas vocales. En este caso, la variable vocal es la que me va a separar los grupos. En este caso va a haber 5 grupos, ¿vale? De manera que si yo ejecuto esta línea de código con control enter, aquí me sale efectivamente la media de F2 de cada una de las vocales, ¿vale? Lo que pasa que, sobre todo en el caso de F2 y en general para los datos acústicos de las vocales, estamos acostumbrados a ponerlas en otro orden, ¿no? Hacemos I, E, A, O, U, porque así F2 va a ir siendo cada vez menor. Entonces yo puedo reordenar esto si quiero, ¿vale? Voy a añadirle aquí una línea de código. Le voy a decir que en la tabla P05 y ahora con el dólar voy a seleccionar qué variable en concreto voy a utilizar. Entonces sería la variable vocal. Esto va a ser igual a factor y entre paréntesis vuelvo a poner esa misma variable, es decir, P05 y dentro de esa tabla con el dólar elijo la variable vocal. Aquí ya me sugiere, puedo darle a enter para que se complete automáticamente. Coma. Y entonces ahora le voy a decir los niveles de esa variable. Los niveles son los posibles valores que tiene, en qué orden quiero que los tome. Entonces le voy a decir levels, ¿vale? Los niveles son igual a, y ahora voy a usar la función C que me permite crear una cadena de datos, ¿vale? Entonces entre paréntesis le voy a poner las distintas vocales en el orden que yo quiera. Cada una de ellas la tengo que entrecomillar, ¿vale? Entonces voy a poner I, E, A, O y U. Si yo ejecuto esta línea de código, ¿vale? A priori no parece que haya pasado nada, pero internamente la tabla ya se queda con la idea que yo le he pedido que a partir de ahora la vocal siempre que me la muestre en ese orden, I, E, A o U. De manera que ahora voy a volver a ejecutar esta línea de código que yo tenía antes para calcular las medias de F2. Y, oh, ahora maravilla, sí que las tengo en el orden que yo quería, ¿no? I, E, A o U. Entonces puedo ver cómo F2 es cada vez más bajo, como sería esperable. Puedo calcular también la desviación estándar con la siguiente línea de código, ¿vale? Con este tapply, pero en este caso la desviación estándar, control enter, ejecuto y aquí me salen
las distintas desviaciones estándar y también puedo calcular el tamaño de la muestra. Bueno, pues tengo 29 casos de cada una de las vocales. Hasta ahí sería la estadística descriptiva. Pero si ahora yo quiero hacer la inferencial, voy a hacer ANOVA. Entonces le voy a pedir que con la tabla P05 me dé el resumen de hacer AOV, es Analysis of Variance, ¿vale? Esa es la ANOVA o el ANOVA. Esto es lo que queremos hacer. Entonces voy a hacer ANOVA de F2 en función de vocal. Este signo de la vírgula se escribe con la tecla de Alt-GR y al mismo tiempo pulsando el 4. Entonces voy a ejecutar este código y este es ya el resultado de la ANOVA. Lo primero en lo que todos nos fijamos es en que aquí hay 3 asteriscos, ¿no? Esto quiere decir que hay un resultado significativo al nivel de P menor que 0.001, ¿vale? O sea que hay una probabilidad menor que un 1 por 1000 si yo digo que al menos uno de los grupos se comporta distinto de los demás con respecto a F2, claro, que es lo que estoy analizando. En realidad es incluso mucho menor. Veis que aquí, en este caso, esta es la P. No sé por qué aquí R dice pr de probabilidad en lugar de la P, que es lo que todo el mundo usa siempre, ¿vale? Este es el valor P. La probabilidad de equivocarme es menor que esto que me dice aquí, ¿no? Esto es notación científica, esta E menos 16 quiere decir que en realidad el punto decimal está 16 posiciones hacia la izquierda, o sea que esto en realidad es una cantidad pequeñísima, ¿no? Vale, entonces a la hora de reportar los resultados de ANOVA, yo me tengo que fijar, en este caso, en los grados de libertad, pero en estos dos, ¿vale? Esta línea de arriba, este 4 y este 140. Y por otro lado, en el valor de la F. F es como simbolizamos ANOVA, ¿vale? Porque también se llama el test de Fisher. Entonces, yo voy a reportar los datos de la siguiente manera. Si aquí escribo una línea de comentarios, la introduzco con almohadilla para que no se ejecute este código, es simplemente un comentario. Entonces, lo primero de todo, voy a decir que hay diferencias en el valor de F2 entre las distintas vocales. Todavía no sé cuál es distinta o con respecto a cuál otra es distinta, eso vendrá luego con el post-hoc, pero por lo menos sé que hay alguna diferencia. Y entonces a continuación escribo F mayúscula. Con eso lo que estoy diciendo es que lo que he hecho es una ANOVA. Y ahora entre paréntesis voy a poner los grados de libertad. En este caso hay 2, ¿vale? Por lo tanto tengo que poner 4 y separado con una coma 140. Si en vez de usar el punto como separador decimal seguís la tradición hispánica y usáis la coma como separador decimal, aunque en este ámbito de la estadística no conviene, pero bueno, entiendo que a lo mejor podéis tener esa costumbre, en ese caso los 2 grados de libertad, si tuvieran decimales, ya irían con coma, de manera que esta coma debería ser un punto y coma, ¿vale? Para que quede clara la diferencia. A continuación voy a poner igual, entonces F igual a ¿qué? Pues F igual a 503,5. Y ahora pongo coma. Y ahora voy a poner el valor de P. En este caso sería P menor que .001 y 3 asteriscos, ¿vale? Porque ese es el nivel de significatividad que me ha calculado. Dependiendo de la P que salga,
pues tendré que usar un estándar u otro de los 4 posibles casos de P que me puedo encontrar. Es decir, yo me puedo encontrar una P que sea mayor o igual que 0.05, en ese caso no sería significativo, y la P que yo reporto, la que escribo aquí en la formulita, sería igual a el valor que me dé el programa, ¿vale? Aproximado a 2 decimales. Si es menor que 0.05, pues también pongo P igual a el valor que me dé aproximado a 2 decimales, pero en este caso le pongo un asterisco para indicar que es el primer nivel de significatividad. Aquí NS significa no significativo. Si la P es menor que 0.01, pues en este caso ya escribo tal cual ese estándar, P menor que 0.01 y 2 asteriscos. Y si es menor que 0.001, pues escribo tal cual, P menor que 0.001 y 3 asteriscos, ¿vale? Entonces en este caso a nosotros nos correspondía aquí poner P menor que 0.001, 3 asteriscos. Siempre que tengáis aquí la notación científica van a ser 3 asteriscos. Y bueno, y los pone aquí, o sea que ya sabéis, aquí indica, ¿no? A qué equivalen estos códigos de significatividad, pues 3 asteriscos son 0.001, 2 asteriscos, 0.01, 1 asterisco, 0.05, ¿vale? Bueno, pues entonces con eso ya tendríamos el resultado de la ANOVA, pero ahora vamos a hacer el post-hoc con la corrección de Bonferroni para ver si hay diferencias absolutamente entre todos los grupos o solo entre algunos, en fin, a ver qué es lo que pasa. O en qué niveles se da esa significatividad entre unos grupos y otros. Entonces le digo que con mi tabla, que es P05, la función para hacer el post-hoc es esta, pairwise.t.test, ¿vale? Entonces le digo que es F2, que está agrupado en función de vocal, que el método de ajuste de la P es el de Bonferroni, y luego le tengo que decir que me agregue las desviaciones estándar de los distintos grupos, ¿vale? Que calcule los promedios. Entonces, si yo le doy a ejecutar aquí a esta línea, control enter, me sale una tabla cruzada de todas las vocales con todas las vocales, ¿no? Entonces aquí puedo ver que la I y la E pues son significativamente distintas en cuanto a F2, ¿no? Porque tengo esta P menor que 0.001. Tengo notación científica, 3 asteriscos del tirón. Aquí igual, aquí igual, aquí igual, todas todas son 0.001 menos esta entre la O y la U, que nada más que es P menor que 0.01. Bueno, yo podría copiar esta tabla, a ver si me deja, así, puedo copiarla y directamente pegarla aquí como resultado. Vale, entonces simplemente le he puesto almohadillas delante para que sean comentarios, que esto no es un código ejecutable, sino si luego de repente intento ejecutar esa línea me daría error. Puedo apuntar tal cual los números que me habían salido aquí en el resultado, o si os resulta más legible, pues simplemente los niveles de significatividad. Entonces en estos casos lo que conviene es reportar las diferencias de 2 en 2 agrupadas por nivel de significatividad. O sea, yo, en este caso es muy fácil, ¿no? Porque yo diría, todas las vocales se diferencian de todas al nivel P menor que 0.001, que son los 3 asteriscos, excepto la O y la U, que se diferencian con P menor que 0.01, 2 asteriscos. Y ya está, ese sería el resultado. Por si os resulta cómodo para comentar automáticamente, ¿no? Poner estas almohadillas automáticamente a muchas líneas, aquí en el menú Code podéis decirle que comente o descomente las líneas, o Control Shift C
aunque casi siempre hay que hacer algún ajuste a mano para alinear las columnas. Bueno, y como curiosidad, para que veáis que no siempre tiene que haber diferencias entre todos los grupos, vamos a hacer también el cálculo, en este caso con el F3, ¿vale? Entonces, es igual que el código que habíamos puesto arriba para el postdoc, pero en este caso con F3. Entonces lo ejecuto. Entonces mirad aquí estos resultados, ¿vale? Veis que hay en muchos casos dice que o sea, me da un valor de 1, ¿no? Que quiere decir que tendría prácticamente el total de probabilidades de equivocarme si digo que F3 es distinto, por ejemplo, entre la O y la U, ¿vale? Lo mismo aquí, hay muchos que valen pues más que 0.05, desde luego, ¿no? En concreto, a ver, por ejemplo, la I sí que se diferencia significativamente de todas las demás vocales, y ya está, ¿no? Porque aquí tengo valores que ya son muy altos, altos, altos. Sí, sería solo esta columna, o sea, la I sí tiene un F3 que diferenciaría de las demás vocales. Pero F3 no serviría para discriminar entre E, A o U. Solamente en el caso de que yo me encontrara un valor de F3 como específico de I, podría decir, ah, te pillé, eres una I. Pero con cualquier otro valor no podría decir, ah, eres una A, porque a lo mejor de repente eres una U, ¿vale? Entonces, bueno, eso simplemente para que veáis cuál es la lógica de hacer postdoc, ¿vale? Que no siempre todas las comparaciones posibles van a ser significativamente distintas.